Como se imaginan, estoy emocionadísimo. Y yo sé que debo ir directamente a la conferencia, Dilemas y pugnas hacia la paz universal, ¿qué hacer? Pero no puedo antes dejar de comentar y agradecer algo. En primer lugar, comentarles que esto para mí es una realización de vida realmente. Lo de Te fuiste por la ventana es uno de los poemas que yo escribí, que se llama Emigración, y dice: me escapé por la ventana. Fue el 6 de junio del 76. Pero si en ese momento me hubieran dicho: vas a dar una conferencia en el honorable Senado de la Nación, una conferencia sobre la paz y con alto contenido político, yo les hubiera dicho que estaban locos. Y acá estoy. Vi un cartelito afuera que decía 30 años de democracia. Honorable Senado de la República Argentina. Gracias, amigos y amigas. Este es un encuentro con seres amados, que vengo por años sosteniendo una intensa actividad mundial por la cultura de paz. Un encuentro con Inés Palomecki y Coral Schneider, que han organizado este magnífico evento, que yo espero no estropearlo con la charla. Todos los miembros de 1000 Milenios de Paz que organizaron justamente este evento de hoy, mi querido Julio Abruj, mis hermanos amigos de IFLAC, el Foro Internacional para la Literatura y la Cultura de Paz, liderados en Latinoamérica por María Cristina Ascona y Susana Roberts, que se encuentran en este momento aquí, y cientos de directores delegados de corazón puro en el más auténtico sentido que le dio Jacobo Rousseau. Un encuentro con mis amigos de juventud de Argentina. Claro, yo acá puedo hablar en argentino, de la colimba, Huguito querido, que estás ahí. Han venido de Chile, han venido de las provincias, de Mendoza, han venido de tantos lugares, especialmente para esto. Les agradezco mucho. Y bueno, no voy a seguir porque, como decimos en porteño, se me va a piantar un lagrimón, así que bueno. El título de esta charla es Dilemas y pugnas hacia la paz universal. ¿Por qué lo elegí? Es la primera vez que yo doy esta charla. Yo tengo dado más de 2000 conferencias sobre la paz, pero nunca sobre este tema, que es el de los conflictos y pugnas. Porque está muy generalizado hablar de paz, estar por la paz, y hasta está de moda ser promotor de paz. Pero por otro lado escucho mensajes que, en mi entender, indican que no está totalmente claro el sentido. Voy a especificar iniciando una respuesta a un escritor que admiro y valoro muchísimo. Presidente y fundador de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, Carlos Garrido Chayén, peruano, a quien yo propuse para el Premio Cervantes de Literatura, y a quien respeto mucho y que somos muy buenos amigos, y sé de su buena intención por la paz y por los deseos de hacerla más completa. Pero sospecho que al decir
Carlos Garrido, si esta es la paz, que me devuelvan la guerra, no está totalmente enterado de lo que significa la guerra moderna. Por eso le respondo, si esta es la guerra, que con urgencia hagamos la paz. ¿Qué es lo que pasaré a describir inmediatamente? Él además dice, la paz sin justicia social es una estafa. Y es posible que sea cierto, que haya sido cierto en los últimos 200 años hasta Hiroshima, 1945. A partir de Hiroshima, este concepto cambió totalmente. Y yo me impresioné que él haya dicho eso. La paz sin justicia social es una estafa, porque yo estoy a favor de ambas cosas, de la paz y de la justicia social. Pero en la presente situación, una no debe esperar a la otra, porque si una debe esperar a la otra, vamos a ir a la extinción total. Ante una aseveración de este tipo, uno debe preguntarse qué es la paz y cuál es la característica de la justicia social. Pareciera que es necesario aclarar si entendemos por paz la eliminación total de los conflictos o simplemente la ausencia de guerra violenta. Si fuera la eliminación total de todos los conflictos humanos, seguramente la paz nunca podrá ser alcanzada y pasará a ser una utopía. Si en cambio la ausencia de guerra violenta es lo que consideramos paz, se la puede alcanzar por medio de la educación y completada con acuerdos políticos. Yo voy a ser un poquito más concreto después sobre este tema de los acuerdos políticos. El diccionario de la Real Academia Española dice primero, la paz es la situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Segundo, es la pública tranquilidad y quietud de los estados en contraposición a la guerra o a la turbulencia. Tercero, la paz es el tratado o convenio que concuerda con los gobernantes para poner fin a una guerra. Parece bastante sencillo, entonces, definir lo que es la paz, por lo menos en un consenso que en el caso nuestro, del castellano, la Real Academia Española. Mucho más complicado es definir a la justicia social, ya que depende de qué posiciones políticas, filosóficas son las que van a definir la justicia social, que van desde San Agustín, en la Edad Media, hasta Carlos Marx y Trotsky, y por tal no podremos, en términos de esta presentación que estoy dando, entrar a profundizar el tema de la justicia social. Y mucho menos en una sola frase decir que la paz sin justicia social, sin llegar a un acuerdo de qué es la justicia social, es una estafa. En el artículo titulado Guerras y conflictos principales del siglo XX, ahora voy a tratar de definir a la guerra, a las guerras modernas, a las guerras de este siglo y del siglo XX. Uno de mis más conocidos libros se llama Genocidio, que hace un par de años se tradujo al castellano. Es decir, el original también era en castellano, pero este libro es solamente en castellano, sin los otros idiomas del libro original. Y ahí estoy hablando de todos los genocidios del siglo XX.
Entonces, en ese artículo se comenta que ese siglo, el siglo XX, fue el más violento, sangriento y costoso en términos de guerra de toda la historia de la humanidad. Efectivamente, 160 millones de personas fueron asesinadas en ese periodo. En esa centuria y hasta el año 2012 se registraron 122 guerras mayores. Voy a leer el informe de la ONU, de las Naciones Unidas, sobre las víctimas de guerra en el siglo XX y cita a Matthew White del Atlas Histórico del siglo XX. Cito: esas víctimas fueron 203 millones de asesinados, que incluyen 37 millones de militares, 27 millones de civiles en combate, 81 millones en genocidio, 81 millones de personas en genocidios, 58 millones en hambruna intencional, de ellos 87 millones ejecutados por el comunismo y 116 millones por los no comunistas. Si mencionamos solamente los mayores 11 eventos de guerra del siglo XX, en los que más de 1 millón de civiles fueron asesinados, en cada uno se presentan los siguientes datos. 1886-1908 en el Congo, 8 millones de asesinados civiles, 8 millones en el Congo, por Leopoldo II de Bélgica, es decir, el autor principal. Entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial, 7 millones de personas civiles, mayormente en Europa. 7 millones civiles, pero además 10 millones de militares. Fíjense cómo poco a poco la proporción de civiles y militares, que al principio eran 100% civiles, después un 80%, 100% militares, después 80% militares, 50% militares, 20% militares. Hoy en las guerras mueren básicamente los civiles. Y ahí murieron 10 millones de militares. Entre 1915 y 1920, el Imperio Otomano en Turquía asesinaron a 2,5 millones, armenios 1,2 millones y griegos 830.000, asirios medio millón. En la Unión Soviética, Stalin asesinó a 7 millones de civiles en campos soviéticos de trabajo forzado y en hambruna intencional en Ucrania. Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, 12 millones de civiles asesinados por el nazismo, civiles judíos y otros asesinados, intencionalmente en campos de muerte durante la Segunda Guerra Mundial, incluidos 3 millones de prisioneros rusos, que debieran haber estado protegidos por las leyes de Ginebra. 1942-1944, 5 millones de civiles en Japón. Entre 1000, ¿están bien sentados? Entre 1958 y 1961, 1958 y 1969, en China, Mao Zedong, también sentados. 78 millones de personas civiles asesinadas. En Biafra, entre el 67 y el 70, 1 millón.
En Camboya, entre el 75 al 79, 1,7 millones. En Etiopía, entre el 75 y el 78, 1,5 millones. Las guerras modernas. La población indígena de América, de lo que hoy es Estados Unidos, se redujo a 1,8 millones de indígenas, 1,8, de una población que tenía 50 millones que existían antes de la europeización. En Brasil disminuyó de un estimado de 3 millones a unos 300.000 indígenas. Las estimaciones de cuántas personas vivían en las Américas cuando Colón llegó disminuyeron en 150 años de 70 millones a 3,5 millones, debido a la infección deliberada, la explotación, la esclavitud, las masacres, los desplazamientos. En el continente australiano, durante el periodo colonial, la población de 500 a 750.000 aborígenes bajó nada más que a 50.000, que es lo que hay hoy día. Takis Ioannidis, un conocido periodista y poeta de Grecia, me preguntó en una entrevista para el periódico Epicaira: ¿cuál es el estado de armonía y paz hoy en día en nuestro planeta? Mi respuesta fue: nuestra sociedad actual está en un cruce existencial de caminos. Por un lado, por primera vez en la historia de la humanidad, en los últimos 10.000 años, por primera vez, y nos toca a nosotros, qué privilegio y qué responsabilidad. Por primera vez en 10.000 años, con el uso de la tecnología y la utilización de los recursos, es posible dar agua, simplemente agua, ni siquiera potable, agua, a toda la población que no lo tiene en este momento. 6 vacunas para evitar la mortalidad infantil, alimentos básicos, educación básica, atención médica primaria. Pero por primera vez en 10.000 años de historia, a nosotros, no a nuestros padres, a nosotros, nos va a tocar decidir, porque por primera vez en esa historia de la humanidad tenemos la capacidad de destruir todo el planeta, la vida sobre el planeta, la vida humana, la vida de las plantas, la vida de los animales. Ese es el estado, y esa fue mi respuesta a Takis Ioannidis. Los filósofos de todas las épocas abordaron los temas: ¿qué es la guerra? ¿Y qué hace la guerra? Básicamente hay 2 teorías. Unas son deterministas y dicen que la guerra es inevitable debido a diferentes implicaciones en metafísica, la religión, especialmente la Edad Media, o la naturaleza del hombre, la herencia biológica que dice que siempre va a haber guerras porque es la naturaleza humana. Karl Marx dijo que es la lucha de clases, es lo que produce la guerra, y si paramos la lucha de clases, se para entonces el progreso de la humanidad. Y dijo que la historia de toda la sociedad es la historia de las luchas de clases. Esto lo escribió en su manifiesto comunista. Entonces, en esta teoría determinista, las personas no podrían
cambiar las situaciones. Por lo tanto, las personas no son responsables. Este es la teoría filosófica determinista. Les voy a comentar algo que se publicó hace muy poco en Noticias de la Ciencia. El artículo era titulado "La venenosa guerra entre rojas y locas". Hormigas, sobre un estudio efectuado por Jorge Laborda sobre las hormigas. El artículo comenta que pareciera que la guerra es una constante en la naturaleza y que posiblemente los primeros en implementarla fueron los insectos sociales, en particular las hormigas, las cuales han desarrollado sofisticadas estrategias de combate y de defensa. La teoría del determinismo. La teoría opuesta al determinismo, y yo traje todas estas cosas para que veamos después qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero esas son la situación que nos encontramos todos los que estamos de alguna manera trabajando y enseñando para la paz. Tenemos que entender cosas. Por eso cuando me invitaron aquí, yo dije, voy a traer esto, y hice esta charla. Bien, la teoría opuesta al determinismo es el pacifismo. El pacifismo sostuvo que la acción de las personas permite cambiar la situación. Y así han aparecido pacifistas muy importantes. En otras palabras, que la guerra es el deseo del hombre y por lo tanto el hombre puede evitar la guerra a través de la educación. El marco de este trabajo no me permite a mí hacer una presentación rica de toda la literatura que existe en eso, pero miren, hay muchos ensayos desde Platón, Locke, Immanuel Kant, David Hume, Voltaire, Karl Marx, Trotsky, Dostoyevsky, Nietzsche, Sigmund Freud y Albert Einstein. Los marxistas ortodoxos siempre denunciaron al pacifismo como algo negativo. Hasta cuando la Segunda Internacional estaba adoptando posiciones pacifistas, crearon la Tercera Internacional. Y porque decían que el frenar la lucha de clases, el frenar la posibilidad de la guerra, la lucha, la guerra, era frenar la evolución de la sociedad. Por eso, cuando se produce en la Unión Soviética, por razones de seguridad, ellos proclaman la teoría del socialismo en un solo país, que de alguna manera rechaza la lucha constante entre las clases. Apareció el trotskismo y se crea la Cuarta Internacional, y la Cuarta Internacional dicen que no puede haber socialismo en un solo país, tiene que haber en todos los países, y para eso tiene que haber una revolución permanente. Este concepto, fíjense, coincide de alguna manera con que la guerra por la justicia es mejor que la paz sin justicia. Pensémoslo otra vez. La guerra por justicia es mejor que la paz sin justicia. Esto es lo que yo en este momento niego, porque si aceptamos esto, no porque yo tenga esta posición política u otra, si aceptamos esto, va a haber una guerra con la destrucción de la humanidad.
Toda esta discusión filosófica que era sostenible en el pasado de alguna manera se vuelve problemática en la actualidad debido a la existencia de armas de destrucción masiva que amenazan la continuidad de la vida en el planeta. Yo escribí hace unos años que durante el último milenio la humanidad encontró en las armas la respuesta tecnológica para la solución de los conflictos humanos. Ahora la humanidad debe encontrar una respuesta humana ante el peligro de extinción por la existencia de las armas. En relación con esto, Albert Einstein dijo: vamos a requerir una nueva y sustancial manera de pensar si es que la humanidad ha de sobrevivir. En forma poética, yo escribí hace poco: sin paz no habrá vida, porque sin paz va a haber destrucción masiva. Sin armonía no habrá paz. Sin tolerancia no habrá armonía. Sin una cultura de paz no habrá tolerancia. Sin una cultura espiritual no habrá cultura de paz. Sin educación no habrá cultura espiritual de paz. Sin democracia no habrá educación. Sin educación habrá dependencia, guerra y dolor, el final de la vida. Para conseguir la sobrevida en la Tierra debemos conseguir paz global en el mundo. Para conseguir paz global en el mundo deberemos conseguir un acuerdo global basado en la armonía. Para conseguir un acuerdo global basado en la armonía debemos tener tolerancia y respeto por la dignidad de la gente. Sin tolerancia también se van a destruir las asociaciones por la armonía y por la paz. En el preámbulo de la Carta de la UNESCO se establece que las guerras, ellos toman posición aquí, en la UNESCO, dicen que las guerras nacen en la mente de los hombres. O sea que es pacifista, no es determinista. Por lo tanto, es en la mente de los hombres donde hay que construir los baluartes de la paz. Una nueva cultura de la educación para la paz hacia el amor, la armonía y la tolerancia es el desafío para los intelectuales, los artistas y los poetas, de los cuales hay muchos hoy día sentados aquí. La conclusión entonces es muy simple. No hay otra. Tenemos que inscribirnos en una cruzada por la paz y la armonía. Eso no es fácil, pero no es una utopía. Los gobernantes, intelectuales, artistas, periodistas, educadores y el público en general deben exigir esa política y esa actitud. Y es bueno que tengamos un papa como el que tenemos ahora, porque ese está señalando ese camino. Nunca el hombre fue tan poderoso como hoy para dominar a la naturaleza y nunca estuvo tan cerca de destruirse a sí mismo y la naturaleza. El 6 de agosto de 1945 se inicia la era de la destrucción nuclear. En Hiroshima cayeron 12,5 kilotones del equivalente de nitrotolueno, 12.500 toneladas. 3 días más tarde en Nagasaki, 23 kilotones, 23.000 kilos de explosivo de trinitrotolueno. Al presente, Estados Unidos tiene 7.200 armas nucleares y Rusia 6.000. Pero no son las armas nucleares como las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki, son armas nucleares que en principio no se pueden medir en kilotones,
en 1000 kilos de toneladas. Hay que medirla en megatones. Son millones de toneladas de trinito tolueno. Y hay 18.000 millones de toneladas de trinito tolueno hoy día en la humanidad para destrozarnos a todos. 4.000 kilos para cada uno de los habitantes del planeta. Para mí hacen falta solamente 20 gramos, yo ya les dije a ellos. Nosotros recibimos el premio Nobel. ¿Y por qué recibimos el premio Nobel? Que lo pueden ver ahí en ese momento, en el año 85. Lo recibimos en realidad por 3 causas. Por la causa de la paz, por el desarme, por el derecho a la vida y a la ciencia. Nosotros participamos junto con los físicos en el desarrollo de algo que es muy importante, que les voy a comentar en este momento, que se llama el invierno nuclear. El invierno nuclear significa lo siguiente: si en una zona, por ejemplo el hemisferio norte, que es donde con más seguridad se va a dar, explotaría solamente una cantidad reducida de armas atómicas, digamos 1/4 del arsenal existente, cuando sabemos que es imposible que se utilice 1/4 cuando un país no va a ser destruido sin utilizar las armas que tienen los arsenales. Pero bueno, digamos hipotéticamente, seamos totalmente optimistas, que se va a utilizar solamente 1/4 del arsenal nuclear. En ese momento se va a destruir el 40% de la población del hemisferio norte. Hay 6.000 millones de habitantes en este momento, el 40% de entrada. Radiación, contaminación del agua, no va a haber agua en los grifos. No hay sistemas de seguridad, no hay comunicación, no hay radios, no hay gobiernos, no hay bomberos. Durante 2 meses, todo lo que es petróleo, depósitos de armas convencionales, llamadas convencionales, madera y plástico, todo eso se va a incendiar y va a tardar unos 2 meses en acabarse ese fuego. Todo eso va a producir humo y hollín que va a subir a la atmósfera. En 1 mes eso se va a expandir y va a cubrir como una corteza a todo el planeta Tierra. Si empezó en el norte, va a ser norte, y después si llega al sur y la cubre completamente. Eso va a evitar que los rayos del sol, yo lo estoy haciendo muy resumido, obviamente, los rayos del sol van a llegar a la Tierra en un 5% en lugar de la cantidad que lo hace en este momento. Eso va a bajar la temperatura entre -5 a -20 grados centígrados. Eso va a congelar todo. Imagínense, no hay viviendas, no hay gas, no hay electricidad y todo, entonces, todo congelado, menos. No llamen por teléfono al médico porque está muerto. El agua, menos el océano, va a estar congelado totalmente. Eso se llama invierno nuclear. Y eso fue un estudio hecho por varias gente, Turku y otros científicos más, junto con el apoyo de los médicos para la prevención de la guerra nuclear. Eso, junto con una negociación que hicimos entre Gorbachev y Reagan, se logró al final que se suspendan las pruebas atómicas durante 1 año y medio. No fue fácil. Primero Rusia lo suspendió, los norteamericanos no quisieron seguirla, volvimos a Rusia, conseguimos 1 año y medio más, finalmente se hizo el acuerdo y se firmó el acuerdo que se llamaba Helsinki II para la reducción de las armas. Y nos dieron el premio Nobel, que consistía en una medalla, en un diploma y en un cheque que ya gastamos.
no nos queda nada. Pero no nos dieron lo más importante, que es la paz. Por eso hoy estamos aquí, para tratar de conseguir la paz. Ese es el tema más importante. Todos los días mueren 24.000 niños menores de 3 años porque les faltan 5 vacunas, atención médica básica y alimentos básicos. O sea, que cada 3 segundos un niño muere por causas que son totalmente prevenibles. Y esto debe ser parado. Nosotros tenemos que pararlo, todos. En mi condición de médico, sostengo que el médico debe ser humanista y promover el humanismo. Debe amar profunda y generosamente a los pacientes individuales y a la población de todos los pueblos, las etnias, los sexos, las razas, las creencias y la condición social. Debe amar y respetar el cuerpo humano sano y enfermo. Debe preguntarse todos los días por sus conocimientos y aprender. Debe preguntarse todos los días por lo que sienten sus pacientes y aprender. Debe preguntarse todos los días cuáles son los peligros que acechan a sus pacientes y a la humanidad. Debe participar responsablemente, tanto ética como socialmente, generando diálogos y propuestas para una humanidad con vida digna y segura. El enfoque es antropocéntrico. Y ahora, para terminar, pienso en el tiempo y cito a Eclesiastes. Eclesiastes dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar de duelo, tiempo de amar y tiempo de guerra. Y tiempo de paz. Fin de la cita. Y el de hoy es el tiempo de la paz y el de mi confesión en forma de poesía en el Honorable Congreso Nacional de mi patria. Mi confesión de ira, tiempos de amor. Acaecieron tiempos de ira, de odio, rencor y malos augurios, vientos huracanados y amarga saliva, y tiempos nuevos de amor que libera el propio interno. Ay, tanto he soñado, tanto he querido.
Recibe ahora su bandera de la paz Ernesto Cajan. Es argentino, médico, poeta, doctor honorario en literatura. Emigró a Israel en 1976. Es profesor en varias universidades del mundo. Fue director general del Ministerio de Salud de la Nación y profesor de Salud Pública y Epidemiología en las universidades de Buenos Aires y de la Patagonia.